Creo que se puede avanzar mucho más en las inversiones, mucho más en la financiación, mucho más en la cultura y el respeto a la diversidad que tiene España sin ir contra la ley y además sin ir contra la convivencia. Yo sé que en Cataluña los problemas que preocupan a la gente son muy parecidos a los que pueden ser en mi comunidad autónoma. El desempleo, la corrupción, la economía, la desigualdad. Y yo creo que tenemos que centrar nuestros esfuerzos allí. No puede haber un gobierno que desatiende la financiación de farmacias o hospitales mientras, sin embargo, está pidiendo más presupuesto para una acción exterior que no le vale a nadie. Pero si ustedes no pagan sus deudas con Cataluña, ¿cómo vamos a poder pagar nosotros si el Estado nos debe millones que no paga? No, es que realmente es increíble. Nos controlan las cuentas, no nos pagan las deudas, nos hacen mucha menos inversión de la que nos corresponde por PIB. Ya no pido más, solo por PIB estamos a la cola y encima resulta que somos los culpables de no poder pagar las farmacéuticas. Hombre, es como el tema del idioma. Ustedes son los responsables de haber troceado el idioma en el país valenciano, en la Comunidad Valenciana. Ustedes son los responsables de haber apuntalado leyes que favorecieran la discriminación del catalán en Cataluña. Y sobre todo hay algo fundamental, que la mayoría de países plurilingüísticos en Europa entienden y ustedes no. Y es que hay naciones que tienen un idioma propio. Hace 1000 años que hablamos catalán aquí, no 1 o 2, hace 1000 años, ustedes no estaban aún. Y usted y yo tampoco, desde luego. Hace 1000 años que generación tras generación hay catalanes que hablan catalán en Cataluña. Y ustedes tienen una obsesión enfermiza porque el castellano sea el idioma predominante en todas las zonas con una mentalidad que es una mentalidad de conquista. Mire qué ocurre en Suiza. ¿Por qué? Le hago una pregunta. ¿Por qué un suizo francés de habla francesa y un suizo de habla alemán, que no se parecen en nada, todos quieren ser suizos? ¿Por qué? Porque no se sienten discriminados, porque el Estado los protege a todos. ¿Por qué hay tantos catalanes o vascos que no quieren ser españoles? Háganse ustedes las cuentas. Igual tienen alguna culpa. Igual una España donde todo el mundo se hubiera sentido tranquilo en su identidad habría sido posible. Pero esta, con un ministro que nos dice que hay que españolizarnos, eso lo oía ya mi padre en el inicio del franquismo.